Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Arrancamos con un tema central en todo esto que estamos viendo, que tiene que ver con este título: el espacio, base, dimensión y rango. Es la sección 3.5. Sección 3.5. El rango en el libro figura como rango. Todos esos conceptos son conceptos sumamente importantes, son centrales en la materia y están todos relacionados entre sí. Lo que vamos a tratar de entender a lo largo de esta clase, y seguramente en la clase próxima, es qué es cada cosa y cuál es la relación entre sí. La idea surge como muchas veces, y más que nada en este tema que tiene que ver con vectores, la idea surge de pensar en un plano cualquiera que pasa por el origen. Tiene que pasar por el origen. Supónganse, yo voy a dibujar una cosa que va a representar un plano, y ese plano tiene al origen, o sea, pasa por el origen. Pero no es fácil de dibujar esto. ¿Cómo hago para sugerir que este plano tiene esta plana? Pero más precisamente, si este es el eje X, si este es el eje borde, este es el eje Y, como siempre, el vertical es el eje Z, cualquier plano que pase por esa origen. El rincón sería un plano que pase por el origen. ¿Sí? Entonces, ¿qué diferencia a ese plano, a este plano, así, que está en el espacio de 3 dimensiones, del plano de R2? Desde el punto de vista algebraico, hay una identificación inmediata entre ese plano y cualquier otro plano, en realidad. ¿Sí? Siempre y cuando pase por el origen. Si el plano no pasa por el origen, no nada de esto vale. Pero, fundamentalmente, el plano pasa por el origen. Entonces, dos vectores cualquiera que estén en el plano los puedo poner naciendo del origen, ¿verdad?
siempre respetando la idea de vectores libres que tenemos en matemática. Entonces, si tengo acá un vector 1 que está en el plano y un vector B que también está en el plano, mientras no sean paralelos, bueno, que midan más o menos lo mismo, eso es una posibilidad también. Tienen que medir algo, entonces no pueden ser cero, ninguno de los dos. Ya tienen que indicar una dirección. Y no la misma dirección. Pero si pasa eso, o sea, dos vectores que no sean paralelos y que estén sobre el plano, entonces cualquier otro vector que esté en el plano siempre se va a poder escribir como combinación lineal de los dos, porque siempre podemos estirar este hasta acá y este hasta aquí y hacer esta construcción, ¿no es cierto? Entonces, si, lo que estoy diciendo es esto, si P es un plano en RT que pasa por el origen, que pasa por el origen, y U y B son paralelos a B, o sea, perdón, paralelos a P, al plano. Esto en esencia lo mismo que decir que están sobre el plano. Entonces, cualquier otro vector, en otros casos, cualquier vector, que puede ser alguno de ellos mismos, puede ser oso, necesariamente, cualquier vector que esté sobre, por paralelo a B, se puede escribir como combinación lineal de U y B. La esencia es esta, tenemos un plano que pasa por el origen en RT. Recording in Imaginamos dos progress. vectores, acá esto es necesario escribirlo, que no sean paralelos. Al decir que no sean paralelos, se excluye la posibilidad de que alguno de los dos sea cero, porque cero paralelo. Siempre y cuando U no sea paralelo a B, entonces cualquier vector que esté sobre el plano se podrá escribir como combinación lineal de U y B. Pero el conjunto de todas las combinaciones lineales posibles entre U y B es lo que hemos llamado el generado por U y B. O sea que en esencia, el plano, por lo tanto, el plano es esencialmente lo mismo que el generado por U y B. O sea, que con dos vectores, nada más que dos, yo puedo describir todo el plano. Y eso es lo mismo que decir que puedo referir a cualquier vector que esté sobre el plano. ¿De acuerdo? Eso es lo que nos da la idea de que este plano y cualquier otro es en esencia una figura bidimensional. Necesitamos nada más que dos direcciones independientes para describir todo el plano. ¿Cierto? De la misma manera, cualquier recta que pase por el origen
Cualquier recta L que pase por el origen en RP está generada por un vector cualquiera, que es el vector de ella, digamos de D, y cualquier vector que esté sobre la recta va a ser un múltiplo de D, como pueden ver, ¿cierto? Si el múltiplo es positivo, indicará cualquier vector que esté de aquí, del origen para allá. Si el múltiplo es negativo, indicará cualquier vector en el sentido contrario. ¿De acuerdo? Si el múltiplo es menor que 1, voy a obtener todos los puntos que están entre este y este. Si es mayor que 1, todos los puntos que están. En definitiva, todos los puntos de la recta se obtienen como una combinación lineal del único vector que tenemos como referencia, que es D. O sea, L va a ser de la misma manera el generado por D. ¿Y cuántos vectores necesitamos para generar una red? Uno solo. Por eso es coherente, digamos, con la idea de que cualquier recta es un vector unidimensional. Es un objeto unidimensional. ¿Cierto? Cualquier recta es un que pasa por el origen, es un objeto unidimensional. Cualquier plano que pase por el origen es un objeto bidimensional. Y estamos pensando en RP porque podemos verlo. En el espacio podemos verlo. En el plano, ¿por qué le pusimos el plano en el plano? Porque el plano sería todo el universo. Cualquier cosa bidimensional. Entonces, no tiene mucho sentido para verlo como subconjunto. El plano es un subconjunto de R3 de todos los puntos que están vinculados por el hecho de que los vectores que unen el origen con la punta de los vectores van a ser siempre un vector generado por un D. ¿Sí? Bueno, eso es lo que nos da una idea que en el caso de F, U y B forman una base para el conjunto P y que D forma una base para el conjunto L. Eso es una base. Ahora lo voy a definir. Más adelante lo vamos a definir. Esto nos da la idea. El hecho de que para generar un plano que pase por el origen necesite siempre dos vectores independientes, eso me da la idea de la dimensión, que es otra de las cosas. Base, dimensión. ¿Sí? Y de la misma manera, el hecho de que solo necesito un vector para describir L, me da la idea de que L es un conjunto unidimensional. A partir de ahora, a todos esos conjuntos que son generados por un conjunto, a su vez, de vectores, le vamos a llamar subespacio vectorial. ¿Sí? Entonces, ¿puedo borrar? Todo el mundo sabe lo que es una recta y todo el mundo sabe lo que es un plano. ¿Qué es lo que caracteriza a los subespacios? Que en cualquiera de los dos casos, en el caso de la recta o en el caso del plano, lo que está pasando es lo siguiente. Y es lo que nos lleva a la idea de subespacio que vamos a definir. Definición. Subespacio es cualquier conjunto de vectores que verifique las siguientes condiciones. Son tres condiciones. Primera condición, que el vector cero es que su espacio S, vamos a llamarlo, que cero esté en S. En este caso, en el caso de la recta, S sería L. Y B que pasa por el origen. En el caso del plano, P, este sería P. Y pasa por el origen. Segundo,
Si U y B pertenecen a S, o sea, en el caso del plano, como dos vectores que estén en el plano, entonces, cada vez que tomo dos vectores que estén en el subespacio, la suma también va a estar en el subespacio. Y fíjense que esto pasa para cualquier plano que esté pasando por el origen, o para cualquier recta que pase por el origen en el de 3. Aquí, cualquier vector que esté sobre la recta va a ser paralelo a D, y la suma de esos dos va a seguir siendo paralela a D. Lógico, ¿no? Si sumo dos vectores que son paralelos, tengo un vector que es paralelo a D. En cambio, aquí tenemos más diversidad, por eso arrancamos con el ejemplo del plano, no de la recta. Porque acá sí necesitamos dos vectores independientes, y con tener dos vectores que no sean paralelos, la suma siempre va a estar en el mismo plano, o sea, en el mismo conjunto. A este conjunto el que estamos llamando S, y que cada vez que pase, que tengamos un conjunto de vectores que cumplan estas dos condiciones y una más, ese conjunto de vectores se va a llamar subespacio. ¿Sí? Y la tercera condición dice simplemente que C por U está en S para todo escalar C. Y si bien esto tiene una base geométrica, fuertemente geométrica, no lo puede enviar aquí, tengo un dibujo, el nombre del individuo. Si U y B están en el plano que pasa por el origen, la suma siempre va a caer en el mismo plano, y cualquier múltiplo de cualquiera de los vectores va a caer siempre en el plano. Es imposible que nos escapemos del conjunto haciendo estas dos operaciones. Desde el punto de vista algebraico, decimos que un subespacio es cerrado para la suma y cerrado para la multiplicación por escalar. Eso quiere decir que sea cerrado, justamente. Que cada vez que sumemos dos elementos del conjunto, que ganan en el mismo conjunto, y que cada vez que lo multipliquemos por un escalar, sigamos en el mismo conjunto. O sea, decimos que S es cerrado para la suma y para la multiplicación por un escalar. Multiplicación por un escalar. Observen que en general hay infinitos vectores en un espacio vectorial. O sea, en general los subespacios vectoriales que vamos a ver son infinitos. Porque esencialmente son los generados por un conjunto de vectores. Y los generados por un conjunto de vectores son siempre infinitos. Hay un único caso donde eso no es cierto, que es el espacio el conjunto formado por el vector 0. Fíjense que indica las tres condiciones. 0 está en S. Y esto fuera S. El conjunto formado por 0, pero no es vacío. Obviamente no es vacío porque tiene un elemento. Vacío no tiene nada. El conjunto formado por el vector 0. El 0 está, es el único elemento del conjunto. Si U y B están en S, pero lo único que puedo tomar en S son vectores 0, porque es el único que tengo. Pero eso no contradice esto, ¿ven? U y B va a seguir estando, U más B va a seguir estando en S. Y cualquier múltiplo escalar de 0 da 0. O sea que también verifica esta condición. O sea, esto se llama el subespacio 0, es un subespacio
Es uno de los subespacios que llamamos triviales, pero es un subespacio. Este es el único ejemplo para nosotros, que estamos trabajando con subespacios sobre el cuerpo de los números reales, es el único subespacio que tiene una cantidad finita de elementos. El único subespacio que tiene un elemento es el subespacio nulo. Cualquier otro subespacio seguramente va a ser infinito. Lo escribimos. Cualquier otro subespacio seguramente es infinito. Así que borro el dibujo, porque ya podemos independizarnos de la visión geométrica que usamos simplemente para tomar las ideas. Y cualquier conjunto de vectores que verifique estas tres condiciones es un subespacio. Si la pregunta es, en un ejercicio, determinar si tal conjunto es un subespacio o no, lo único que tienen que contestar es si verifica cada una de estas tres condiciones. Y como siempre sucede en matemática, para probar que es un subespacio, sí o sí hay que probar las tres condiciones, y como son infinitos, hay que probarlo simbólicamente. Y de la misma manera, para probar que algo no es un subespacio, basta que falle cualquiera de las tres. Y encontrar una de las tres que falle, suficiente, no hace falta probar porque no va a tener que. ¿Sí? Obviamente, enseguida vamos a ver ejemplos. Pero antes de eso, quería decirle que, como dije recién, podemos independizarnos a partir de acá de la visión geométrica. O sea, esto vale en R2, vale en R3, vale en Rn en general. ¿Sí? Lo único que no vamos a poder dibujarlo. Para que tengan dimensión de 4 o más. Pero va a seguir siendo exactamente lo mismo. Entonces, en general, en Rn, toda recta que pase por el origen, o sea, por el cero de ese espacio, recuerden, el 0 de R4 es el 0, 0, 0, 0, es un subespacio de dimensión 1. Todavía no hemos precisado qué es la dimensión, pero tenemos esa idea intuitiva de que es así porque necesitamos un solo vector para describirlo. Y todo plano, todo plano que pase por el origen, es condición esencial que pasen por el origen, para que sean subespacios, ¿no? Si no, siguen siendo planos o rectas, pero están son subespacios. Y todo plano que pase por el origen es un subespacio de dimensión 2. Estas dos condiciones, el hecho de que para que un conjunto de vectores sea un subespacio tenga que incluirse esta condición, podría haber dicho que cada vez la misma, y estas dos se pueden combinar en una sola condición. Normalmente lo que vamos a hacer es probar las tres, pero sí es importante entender
que las dos T se pueden resumir en esta condición. Cualquier combinación lineal de vectores B1, B2 hasta B sub K que pertenezca a S, entonces cualquier combinación lineal C1 por B1 más C2 por B2 más, y así siguiendo, hasta C sub K por B sub K, si B sub 1, B sub 2, así siguiendo hasta B sub K están en S, entonces cualquier combinación lineal de ellos sigue estando en S. Entonces fíjense que esto combina las dos operaciones, la suma de vectores y la multiplicación por escalar. Y lo extendemos a una suma general de vectores, no tiene por qué ser necesariamente dos. Y siempre se va a seguir cumpliendo que si es un espacio vectorial, entonces va a ser cerrado para la suma y cerrado para la multiplicación por escalar. Una cosa más, un plano que pasa por el origen siempre es un subespacio vectorial de dimensión 2. Una recta que pasa por el origen, pues señalando así, pasa por ahí, es un subespacio de dimensión 1. Si una recta no pasa por el origen, sigue siendo una recta. Bueno, no cambia mucho de lectura eso. Lo que deja de ser ya no es un subespacio vectorial. Para que sea espacio vectorial, tiene que pasar por el origen. Si no, sigue siendo una recta, pero ya no es un espacio vectorial. A veces digo espacio, me olvido del sub, porque en realidad todo subespacio vectorial es un espacio vectorial. Así que no decirlo así. Y obviamente, a ver, obviamente, vamos entendiendo, antes de seguir, quiero borrar el perdón. Nos surge inmediatamente un pequeño teorema que ya está demostrado, porque lo estamos diciendo por definición. Si tenemos un conjunto de vectores, el conjunto de todas las combinaciones lineales, es decir, el generado por esos vectores, es obviamente un subespacio vectorial. Les voy a contar la demostración, lo voy a escribir. Pero ya sabemos que el generado por un conjunto de vectores de sub 1, de sub 2 hasta de sub K, contenido en Rn en general, es un subespacio vectorial. Es un subespacio. Como si me preguntan por qué esto es un subespacio, tengo que probar las tres condiciones. A ver, ¿el cero va a estar en el generado? Sí, obviamente. Basta tomar 0 por B1 más 0 por B2 más 0 por B1, y eso se va a dar 0. Así que seguramente el 0 está en el generado. Después, si dos vectores están en el generado, la suma de los dos sigue siendo una combinación lineal de ellos. Así que están en el generado. Y lo mismo pasa con el múltiplo por un escalar. ¿De acuerdo? Entonces, la demostración de este teorema es obvia porque sale de la misma idea de qué significa el generado. ¿Sí? El generado es simplemente el conjunto de todas las combinaciones lineales. Por eso utiliza las tres condiciones. Seguramente. Pueden ver, si no les queda claro, la demostración del teorema 319 y lo que dice, lo dice así, simplemente lo desarrolla, pero en definitiva, es eso lo que estamos diciendo. Es importante, pueden preguntarme, saber demostrar cuándo un conjunto es un espacio vectorial, claro que es importante, una de las habilidades centrales, eso tiene que saberlo, pero ya está dicho. Lo único que tiene que hacer es probar las tres condiciones. Vamos a hacer algunos ejemplos. Vamos a demostrar que el conjunto de todos los vectores. Bueno, yo voy a hacer otro. O sea, voy a hacer un ejemplo parecido al 338.
lo voy a formular como una pregunta. El conjunto de todos los vectores X y Z, donde Y es igual a 2X y Z es igual a menos 3X, es un subespacio, ¿sí o no? Bueno, para probar si es un subespacio no, tengo que probar que se verifica o no las tres condiciones que dijimos recién. ¿Cuáles son las tres condiciones? Primero, bueno, antes de empezar, el conjunto, vamos a llamar de S a este conjunto, el conjunto S formado por esos vectores es en definitiva el conjunto como I. Bueno, X es X. Como I vale 2X, aquí pongo 2X. Y como Z vale menos 3X, aquí pongo menos 3X. ¿Sí? Entonces, cualquier vector que esté en el espacio se puede escribir como X, 2X, menos 3X. Que lo puedo escribir como el número X por el vector 1, 2, menos 3. Como X recorre todos los números reales, esto es lo mismo que decir que es el generado por el 1, 2, menos 3. Y recibimos que cualquier generado por cualquier conjunto de vectores es un subespacio. Por lo tanto, ese es un subespacio. Pero supónganse que no quiero, que quiero probarlo por la definición, o sea, que verifica las tres condiciones. O sea, ahora voy a hacer la prueba, o la demostración, por definición. Ya está probado, ya sabemos la idea que nos equivocamos. Ahora simplemente veámoslo desde el punto de vista de la definición. La definición de subespacio vectorial tiene que significar las tres condiciones. Que el cero esté en el conjunto. ¿Y puedo decir que el cero está en el conjunto, sí o no? Basta tomar X igual a 0. Entonces, condición 1, si X es igual a 0, entonces 0 por el 1, 2, menos 3, obviamente ya sabemos que da 0, 0, 0, que es el 0 del espacio. Y entonces vemos que 0 pertenece a S. ¿De acuerdo? Ahora supónganse que U y B pertenecen a S. Me doy los vectores que estén en S. ¿Sí? Pero si están en S, tienen que ser de esta forma. O sea que, por lo tanto, U tiene que ser de la forma 1, 2 menos 3 por... No, lo voy a escribir bien, ¿no? Algún múltiplo de 1, 2 menos 3. A veces le vamos a poner x1 por 1, 2 menos 3. Y B tiene que ser algún múltiplo también, que puede ser el mismo, obviamente. Pero en general no tiene por qué ser el mismo. Por eso ponemos nuestra letra, x2 por 1 menos 3. Lo que no puede dejar de pasar es que tanto este como este tiene que ser un múltiplo de este vector.
Si no, no estarían en S. Lo único que caracteriza a los vectores de S es que son múltiplos de este vector. 1, 2, 3. ¿Sí? Entonces, cuando hacemos un U más D, ¿qué hacemos? Este más este. Como tengo el mismo vector, puedo sacar factor común, esa propiedad vale igual para la suma de vectores, entonces lo puedo escribir como x1 más x2 por el 1, 2, menos 3. O sea que la suma siempre va a ser un vector que sea un múltiplo del 1, 2, menos 3. Y si es un múltiplo del 1, 2, menos 3, entonces está en S. Esa es la única condición que verifican los vectores de S, que sean múltiplos del vector 1, 2, menos 3. Y entonces hemos probado que dado dos vectores cualesquiera en S, su suma siempre va a caer en S. Y eso quiere decir que vale la segunda condición. Cada vez que les pidan, repito, cada vez que les pidan probar que un conjunto es un subespacio, por definición, lo vamos a probar así. Si no les dicen, y ustedes ven que es el generado por algún conjunto de vectores, entonces es suficiente esa prueba de decir que es un... Ya van a tener la oportunidad de ejercitarlo en los ejercicios. Ahora tenemos que probar que dado un vector cualquiera, tenemos aquí U o B como cualquiera de los dos, por ejemplo U, cualquier múltiplo de U sigue cayendo en S. ¿Sí? Pero dado, dado C con R, cualquier escala, el vector C por U es lo mismo que el vector C por X1 por 1, 2, menos 3. O sea, el vector U es un múltiplo de 1, 2, menos 3. El vector C por X1 por 1, 2, menos 3 es un múltiplo. Después lo queremos probar. Entonces, esto sigue estando en S. ¿Cómo se verifican? Como se verifican 1, 2 y 3, entonces resulta que S es un subespacio. Más todavía, ¿qué es en esencia 1, 2, menos 3? Podemos darle una interpretación, perdón, generado, en definitiva, es el conjunto de todos los vectores que son múltiplos de este vector, que pasa por el origen, como vimos recién. Entonces es una recta que pasa por el origen en la contexto. Eso sería esa en esencia. Ahora supónganse, voy a borrar, ¿sí? La misma pregunta, pero el conjunto formado por los vectores x y z, tal es que x sea igual a 1 más t, y igual a 2t, y z igual a menos 3t. La pregunta es si esto es un subespacio o no. No el signo de cierre de llave, sino el signo de pregunta. Entonces, resulta que si U igual a
X, Y, Z está en S, entonces tiene que ser de esta forma. Tiene que ser igual al vector que se ve así. 1 más T, 2T, menos 3T, para algún T que sea un número real. ¿Cuál es la dificultad aquí? Que yo no puedo poner esto como solo como el múltiplo de un vector. Sí lo puedo poner así. A ver si están de acuerdo conmigo. Esto es lo mismo que esto. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Cuál es el defecto que tiene? Y que es lo que le impide ser un subespacio vectorial a este conjunto, que no es un espacio vectorial en contraposición con el que vimos recién, que sí era. Este es el defecto que tiene. Si t vale 0, el punto que obtengo no es el origen. Ahora bien, uno me podría decir, bueno, ponerle t, a t ponerle igual a menos 1, entonces esto te da 0 acá. Bueno, no hay ningún problema, porque si t vale menos 1, este da 0, pero te ya no da 0 y este tampoco. Bueno, hasta que uno de los dos sale de 0, porque seguro entonces es imposible que pase por el 0. ¿De acuerdo? Entonces, vemos que 0, el vector 0, no pertenece a ese conjunto. Bueno, yo le examiné ese. Por lo tanto, ese no es un subespacio. Con eso es suficiente. Es un buen ejercicio, y se lo dejo a ustedes como ejercicio, probar que tampoco se verifican, tampoco se verifican. Esto es muy sencillo, no lo voy a hacer, pero les cuento cómo se hace. Pongan dos vectores que tengan esta forma. O sea, denle dos valores a todos distintos. ¿Sí? Y van a tener dos vectores, U y B. Hagan la suma de esos dos y van a ver que no hay ningún t que corresponda a la suma de los dos. O sea, no hay ningún valor de t. Cuando quieran igualar 1 más t, 2t, menos 3t al valor que pusieron acá y quieran resolver el sistema, le va a dar incompatible. Y tampoco la multiplicación por una escalada. Eso se ve geométricamente muy fácil. Pasa que esta sigue siendo una recta, pero es una recta en RPS que pasa por el punto 1, 0, 0, que es este punto de acá, y tiene vector bidirector 1, 2, 3. El problema simplemente es que no pasa por el origen. Entonces es algo así. No pasa por el origen, ya no puede ser un espacio vectorial. Si tomo dos vectores que estén acá, la suma va a dar por acá, no va a dar sobre la recta. Y si tomo un vector cualquiera que esté sobre la recta, cualquier múltiplo de ella va a estar por acá o por acá, pero no va a estar en la recta. ¿Ven? Por eso, al correrlo de origen, ya deja de ser un subespacio. Ustedes pueden decir, bueno, entonces los subespacios son rectas que no pasan por el origen. No. Las rectas que no pasan por el origen no son subespacios, perdón, no son subespacios, pero no es el único ejemplo de cosas que no son subespacios. También puede ser claro, no pasa por el origen, pero no se centra en eso, el hecho de que un conjunto no sea un subespacio vectorial, sino el hecho de que no sea lineal. Ahora lo vamos a ver con otro ejemplo. ¿Puedo hablar? Misma pregunta.
pero ahora con este conjunto. Y ahora lo voy a siguen los ejemplos, eh, mostrar que mostrar que el conjunto formado por todos los vectores de la forma x al cuadrado con x real, bueno, vamos a ponerle algún nombre, A, no es subespacio. Conjunto no es un subespacio. Bueno, empezamos como si fuéramos a demostrarlo, que sí es, digamos que algo que no funciona. Cero, ¿pertenece a o no pertenece a? Sí. Muy bien, ¿por qué? Porque x igual a 0. Y x igual a 0, porque a 0 se lo ha dado. 0 pertenece, o sea, ¿cuál es la trampa, entre comillas? Acá está muy fácil, pero 0 pertenece a, ya que si x es igual a 0, entonces x al cuadrado, el vector x al cuadrado es 0, 0 al cuadrado, eso sí no quisiera hacer por página, es 0, 0. Así que esta nos falla. Pero es fácil ver que, por ejemplo, si uh, vamos a poner U, fíjense que la única característica que tienen en común los vectores que están en el conjunto que llamé A es que tienen la componente que ustedes quieran acá, pero acá va la misma al cuadrado. ¿Sí? Entonces, si acá pongo -1, aquí que tengo que poner 1, porque -1 al cuadrado da 1, ¿cierto? Y vamos a poner otro. Y vamos a ponerle, si acá pongo 2, aquí que tengo que poner 4, que es igual al cuadrado. Entonces hagamos U más B, pero, yo sé que no me va a dar, pero U más B, ¿cuánto es? 1, 5, ¿no es cierto? Este vector, ¿está en A o no está en A? Eso sí lo pueden contestar. ¿Por qué no está en A? Porque acá tengo 1 y entonces este tendría que ser 1, no 5. ¿Sí? Este seguro que no pertenece a A porque no tiene esta forma. Porque, si le pregunta por qué, le vamos a preguntar por qué, porque 1 al cuadrado no es 5. ¿De acuerdo? Y es suficiente para ver, ya encontramos un ejemplo de dos vectores que sumados no dan un elemento del mismo conjunto. Por lo tanto, A no es subespacio. Si lo quiero decir completo, y no lo escribí completo, debería decir así: no es un espacio vectorial de ¿dónde viven los vectores de A? En el R2, que ya no es un espacio vectorial de R2.
Bien. Tenemos entonces más o menos presentada la idea de un espacio. Es un conjunto de vectores que tienen que verificar esas tres condiciones. Y en principio lo único que hay que hacer, si verifica estas tres condiciones, un conjunto dado de vectores, generalmente infinito, si doy tres vectores, por ejemplo, o 5 o 25.000, y nada más que eso, entonces eso nunca puede ser un vector. Si doy un conjunto finito de vectores, eso nunca puede ser, excepto que sea el conjunto de un solo vector que sea el cero. Si es un conjunto cualquiera que tenga un número finito de vectores, con alguno del dígito de cero, entonces seguro que no es un subespacio. Por la sencilla razón de que las combinaciones lineales son infinitas. Entonces nunca un conjunto finito en estas condiciones puede ser un subespacio. Resulta que hay al menos tres subespacios que están asociados a matrices que nos importan y que vamos a estudiar. ¿Sí? Entonces, hay un subtítulo que se llama subespacio, a veces le decimos espacio directamente, fila, columna y nudo asociados a una matriz. Y la definición es muy sencilla. Dale una matriz M de P filas con Q columnas, definimos espacio fila, o espacio renglón, como dice en el libro, de M, y lo escribimos así, fil M. Como el que generado por los vectores filas de M. ¿Qué será el espacio columna? Bueno, lo mismo pero con las columnas. El espacio columna, o sea, el principio de la definición es muy sencilla y muy fácil de recordar. El espacio columna, que así como el espacio fila le llamamos fil n, a este le vamos a llamar col n. Se define como el generado por los vectores columna. Y el que sí hay que prestarle atención, porque o sea, la definición de espacio fila y de espacio columna es obvia, ¿no? Entonces uno se la recuerda fácilmente. El que sí hay que prestarle atención es al espacio nulo. El espacio nulo, asociado a n, o el espacio nulo de n, o como le vamos a escribir, null n, es el conjunto de todos los vectores x. Disculpen,
Como, ¿cuántas filas tiene M? P. Entonces, el espacio fila siempre va a ser un subconjunto de RP. ¿Cuántas columnas tiene? Tiene Q columnas. Por lo tanto, el espacio columna siempre va a ser un subconjunto de RP. Perdón, de RQ. Por último, el espacio nulo de M es el conjunto de todos los vectores X pertenecientes a R, y esto lo tengo que pensar, a R Q, tales que M por X me da el vector nulo. Por una vez más, como la flechita para indicar. Estoy hablando del vector columna. Me di cuenta que es Q por 1 porque se tiene que poder multiplicar por M. O sea, M es de P por 1, y Q tiene que ser Q por 1. Y aquí tiene que ser. No sé qué dije, pero es lo que dice. Que X tiene que ser de Q por 1. La definición de espacio nulo entonces no es tan trivial. Para encontrar el espacio nulo, en definitiva lo que tenemos que resolver es este sistema, que es un sistema homogéneo. O sea, si lo pensamos así, nos acordamos de eso, es muy sencillo también. ¿Qué es el espacio nulo de cualquier matriz? Bueno, es el conjunto de soluciones del sistema homogéneo que tiene como matriz a la matriz. Otra cosa, como en general hemos visto que una matriz M se puede describir con sus filas, como M1, M2, hasta llegar a tener M, P, que son P columnas, P filas. Entonces, el espacio fila de M no es otra cosa que el generado por las filas M1, M2, así siguiendo hasta M sub P. De la misma manera, la misma matriz M se puede referir a sus columnas. Y las columnas las poníamos en minúsculas. M1, M2, hasta M Q, por Q columnas. Y lo que llamamos espacio columna de M por N es el generado por las subcolumnas. M2 hasta M sub Q. Esos son los tres espacios asociados a una matriz. Que vamos a estudiar bastante a partir de ahora y vamos a hacerlo a partir de las 3 y 4. Paramos un ratito. Recording in progress. Vamos a seguir, digo seguir porque nos vamos a hacer todas las cuentas. Vamos a pensar en los conceptos que siempre nos importan en las clases de teoría. El ejemplo 341 que está en la página 201. Una matriz A. Ejemplo, ¿alguien tiene alguna de las listas? 341. Bueno, ya está, decimos la matriz. A es 1,
Ah, menos 1, 1 menos 1, sí. 0, 1, 3 Sí. menos 3. 3 menos 3. Sí. Ya. Bueno, me da una matriz de cuál es el tamaño de esta matriz. De 3 por 2. Por lo tanto, por lo que acabamos de decir, el espacio fila A va a ser un subconjunto de R, ¿cuánto? ¿De R3 o de R2? Espacio fila es el espacio de las filas. ¿Sí? Es un subespacio de R, perdón, de R2. Bueno, en la definición, disculpen, en la definición cambien P por Q en todos los lugares. Excepto en la definición, dice que M es de P por Q, el espacio fila, el que está bien es el espacio nulo. El espacio nulo es. Bueno. Entonces, por lo que acabamos de decir, el espacio columna de A es un subespacio de R3. Pero todavía no nos vamos a preguntar cuál es el espacio. Bueno, en realidad sí sabemos cuál es. El espacio fila es el generado. El espacio fila de A es generado por los vectores fila 1 menos 1, 0, 1 y 3 menos 3. O sea, generado por las filas, digamos así, A1, A2 y A3. Por su parte, el espacio columna de A es el generado por los vectores columna, ¿verdad? O sea, el 1, 0, 3 y el menos 1, 1, menos 3. Y las columnas las definimos así, es generado por A1, A2, como vectores columna. La pregunta es, tiene 3 incisos. Inciso A, pregunta si el vector B, que es 1, 2, 3, ¿cierto? Me pregunta si 1, 2, 3 pertenece a por el 1, 2, 3 pertenece al espacio columna B. ¿O no? Pero a ver, si me están preguntando esto, lo que me están preguntando en definitiva es si el vector 1, 2, 3 está en el espacio generado por estos dos vectores. Y si está en el espacio generado por dos o cualquier otro vector, lo que tiene que hacer es una combinación lineal. Este tiene que ser una combinación lineal de los dos. Entonces, en definitiva, ¿qué vamos a terminar haciendo? Resolver un sistema de ecuaciones lineales, donde la matriz es la matriz A, la matriz de coeficientes, y la de vectores independientes es el vector que queremos saber si está en el espacio o no. O sea que volvemos siempre a lo mismo. Por lo tanto, tenemos que resolver. A ver, para responder esta pregunta, como pregunta, tenemos que resolver el sistema
que como cualquier sistema se puede poner de manera matricial. La matriz de coeficientes se llamará A, X será la matriz de la columna de incógnitas y B será la columna de determinantes pendientes. O sea, en definitiva, vamos a terminar resolviendo el sistema cuya matriz ampliada es 1, 0, 3, menos 1, 1, menos 3, ampliada con la columna de los términos independientes que es 1, 2, 3. Y resolver ese sistema, como ya sabemos. Como ya sabemos, yo estoy seguro que ustedes saben, simplemente voy al... No perdemos tiempo con las cuentas. Resulta que esto se reduce a la matriz 1, 0, 2, 0, 1, 3, 0, 0, 0, si lo hubiésemos resuelto por la autorregulación. Lo cual me está diciendo que B es 2 2 a 1 más 3 de 2. Perdón, 3 a 2. Lo está, Sí. está anotado los números Sí, no sé si son... de 103 y 01. Ah, sí, bueno. Entonces aquí, obviamente, va a ser 3 a 1 más 2 a 2. Lo cual podemos comprobar haciendo 3 por este más 2 veces este. 3 por 1, 3, menos 2, 1. 3 por 0, 0, más 2, 2. 3 por 3, 9, menos 6, 3. ¿No? Así que es verdad, esto estamos diciendo. De hecho, sabemos inclusive que hay una única manera de escribir B como combinación lineal de A1 y A2. Porque el sistema medio compatible determinado. Eso todo, aplicando todo lo que sabemos, no nos tenemos que olvidar sobre la resolución del sistema de ecuaciones. De la misma manera, me preguntan si el vector W es 4, 5, está o no en el espacio fila de A. Yo lo voy a resolver, pero lo voy a resolver distinto de cómo lo resuelve el autor. Si quieren resolverlo con el autor, háganlo, no hay problema. Lo que pasa es que lo que él hace es, en lugar de escribir así el sistema, lo escribe una fila sobre otra y escribe la última fila acá abajo. ¿Sí? No hay ningún problema de trabajar así, simplemente porque estamos acostumbrados a trabajar de esta manera, simplemente con la siguiente observación. Ustedes saben que A traspuesta es la matriz que sostiene intercambiando filas con columnas de A. Entonces es obvio que el espacio fila de A es el espacio columna de A traspuesta. Y viceversa, el espacio columna de A es el espacio fila de A traspuesta. ¿Sí? Entonces, pongo el espacio fila de A A es lo mismo que col A traspuesta, y ya hemos encontrado cuando un vector, o sea, hemos visto qué tenemos que hacer para ver si un vector está o no en el espacio columna de una matriz. Entonces, en definitiva, pensando 4, 5 como columna y escribiendo, tratando de escribirlo como combinación lineal de los vectores de A traspuesta,
Entonces resolvemos el sistema. El sistema que vamos a resolver es A traspuesta ampliado con W traspuesta. O sea, W escrito como columna, ¿no es cierto? O sea, vamos a reducir esta matriz. 1 menos 1, ahora es columna. 0, 1 en la segunda columna. 3 menos 3 en la tercera columna. Y la columna de los términos independientes es 4, 5. Lo voy a hacer por Gauss Jordan rápidamente sin indicar cuáles son las operaciones. Esto me queda 1, 0, 3, 4. Sumo estas dos para que me quede 0 aquí. 0, 1, 3 menos 3, 0, 5 y ya está resuelto. La pregunta era si el vector 4, 5 como fila está, no en A, aquí, si está en fila de A, en el espacio fila de A. No importa cuál es la solución, lo que importa es que hay solución. El sistema este me quedó compatible, solo que quedó compatible indeterminado. Eso es un detalle. ¿Sería 5 ahí? No, sería 9, perdón. Gracias. Estoy sumando. Gracias. Bueno, lo cierto es que hay solución. Como hay solución, entonces podemos decir que W traspuesta está en el espacio columna de A traspuesta. Esto es lo inmediato. W traspuesta pertenece al espacio columna de A traspuesta. Por lo tanto, W como fila pertenece al espacio fila de A. En definitiva, para encontrar si un vector está en el espacio fila, en el espacio columna de una matriz cualquiera, resolvemos directamente el sistema que queda con la matriz al aumentar. Para resolver la pregunta de si un vector fila está en el espacio fila, lo escribimos como columna y hacemos lo mismo pero con la propuesta. Vemos en este caso que el conjunto tiene solución, entonces el sistema no tiene solución, entonces no. ¿Puedo ver? Bien, sigamos con la teoría. Supongamos que A es equivalente por fila a B. ¿Recuerdan qué quiere decir esto? Se van a tener que saber cuando va a estar en la avenida al final. Quiere decir que A se puede obtener a partir de B aplicando un número finito de operaciones elementales. Pero las operaciones elementales, bueno, intercambiar filas obviamente no me va a cambiar el espacio fila. Multiplicar una fila por un número distinto de 0 no me cambia el espacio fila porque en definitiva agrega un múltiplo de una de las filas. ¿Sí? Y sumarle una fila a un múltiplo de otra es una combinación lineal. O sea que es fácil ver, en realidad eso es lo que quería que vieran, que el espacio fila de A y el espacio fila de B son el mismo espacio.
Y eso es un pequeño teorema. Porque las operaciones elementales fila no alteran el espacio fila. Ese es el teorema. Que si A es equivalente por fila a B, las dos tienen el mismo espacio fila. Y otro teorema, sencillo pero importante, es que el espacio, a ver, lo voy a decir así, el conjunto solución del sistema homogéneo A por X igual a 0, para cualquier matriz A, es un subespacio. Vamos a ponerle dimensiones, y lo tengo que pensar. Sí, si A está en R de P por Q, entonces es un subespacio de R Q. Espacio de R Q. Esto es fácil de probar y es un buen ejercicio porque estamos aplicando lo que aprendimos al principio de la clase. ¿Qué es un subespacio? Bueno, cualquier conjunto de vectores que identifique las tres condiciones que hemos dado. Entonces tenemos que probar que las tres se cumplen. Entonces, demostración de 1. Recordar que null A, lo que hemos dicho, perdón, no, esto es una confusión. Simplemente, ¿cuánto da por 0? 0. A no es el número 0, este es el vector Q, este sería el vector 0 de Q por 1, lo cual me daría el vector 0 de P por 1. Es importante saber esto. Pero sí, por cierto, A por 0 me va a dar 0. Entonces, lo que estoy diciendo es que 0 es solución del sistema homogéneo. Obviamente. Cuando toda la incógnita vale 0, tengo una solución del sistema homogéneo. ¿Sí? Esto es lo mismo que decir que 0 pertenece a S. El conjunto de solución vamos a llamarle S. ¿Ah? Ahora, sean, vamos a ponerle X1 y X2 en S. O sea, digo, pienso en dos soluciones del sistema homogéneo, lo mismo que hayan dos. ¿Sí? No voy a lo mismo. Ya sabemos que si hay una sola, es la trivial. Sí, igual a 0. ¿Esto qué quiere decir? Que A por X1, ¿cuánto tiene que dar? 0. Y A por X2 también tiene que dar 0. Si el conjunto de todas esas soluciones, de todos los vectores X que verifican esto, es un subespacio, si X1 y X2 están en el subespacio, X1 más X2 es lo que tenemos que probar. También tiene que estar en el subespacio. Pero en este caso, X1 más X2
multiplicado por A como la multiplicación de matrices es distributiva respecto de la suma, se puede poner como A por X1 más A por X2. Y acabo de ver que A por X1 da 0 y A por X2 también da 0. 0 más 0 siempre va a ser 0. Quiere decir que X1 más X2 también es solución del sistema homogéneo. O sea, pertenece a eso. Este es un muy buen ejemplo porque estoy asociando dos ideas. La idea de solución de un sistema homogéneo con la idea de un espacio. ¿Cómo probé? Repito, que X1 más X2 está en S, probando que si X1 es solución del sistema homogéneo y X2 también es solución del sistema homogéneo, X1 más X2, por las propiedades de la multiplicación de matrices, es también solución del sistema homogéneo. Y de la misma manera se prueba que para cualquier escalar C, A por C por X1, que por propiedades del producto de matrices es C por A por X1, y A por X1 da 0, o sea que esto es C por el vector 0. O sea, me da 0. Quiere decir que C por X1 también pertenece a S, cualquiera sea C en escalar. Para todo C en R. Como se verifican las condiciones 1, 2 y 3, en conclusión, S es subespacio de R2. Ese es el teorema 321, que está en la página 202. Y es en definitiva la prueba de que null A, porque en definitiva el conjunto de todas las soluciones del sistema A por X igual a 0, el sistema homogéneo asociado a la matriz A, que es precisamente lo que llamamos null A. Null A es subespacio. Yo ya lo había dicho que es subespacio, ahora lo estamos probando, es subespacio de R. Estamos ahora en condiciones de probar este teorema. Por creo que lo anoto por las caras, y ahora ya se transformó. Estábamos hablando de cosas bastante sencillas.
Y de cosas bastante sencillas, seguimos viendo cosas que en esencia, cuando uno lo entiende, se da cuenta que también siguen siendo sencillas, pero ya tienen alguna elaboración. Eso es lo que tienen que trabajar todos ustedes haciendo los ejercicios y aprendiéndose las definiciones y las propiedades. Eso es lo que tienen que hacer. Si no, nos pasa que no tenemos nada. De ahí viene el famoso mito, yo soy malísimo en matemáticas, no entiendo nada. No, lo que pasa es que no tenés ganas de pensar. ¿No? A algunos les pasa nada, porque también les pasa en todos lados, los órdenes, pero en sí los temas son sencillos. Lo que pasa es que hemos ido haciendo construcciones mentales sobre estas cosas y se ha transformado en algo bastante elaborado. No diría difícil ni complicado. Por cierto, las ideas son bastante profundas ya están aquí. Estamos haciendo matemáticas de nivel universitario. Desde el principio hemos estado trabajando con sistemas de ecuaciones lineales y hemos dicho que un sistema puede ser compatible determinado, puede ser incompatible, o puede ser compatible indeterminado, y eso que quiere decir que tenga infinitas soluciones. Lo que vamos a hacer ahora es demostrar que eso es así. Entonces, dado, este es el teorema, perdón, es el teorema 3 y 22. Teorema 3, 22. Dado el sistema A por X igual a B, bueno, vamos a escribir con A en R de T por Q, X, que es la columna de incógnitas, será un vector columna de Q por 1, y entonces B va a ser un vector columna de P por 1. Hay tres posibilidades. O sea, lo que ya sabemos lo vamos a demostrar. Uno, A por X igual a B tiene solución única, o sea, compatible determinado. A ver, que no se me olvide. A por X igual a B no tiene solución, o sea, que es incompatible, es inconsistente. Y la tercera posibilidad es que tenga infinitas soluciones. Tiene infinitas soluciones. O sea, compatible único término. En realidad lo que vamos a demostrar es que no hay otra posibilidad. O tiene una solución, o tiene infinitas soluciones, o no tiene ninguna solución. ¿Sí? Y la forma de probarlo, porque esa es la dificultad de todo estudiante de primer año, ¿cómo hago para demostrar esto? Y cuando nos lo cuentan, uno dice, por favor, me pasa un montón de veces. ¿Sí? Pero esencialmente lo que vamos a probar es lo siguiente. Si el sistema tiene una única solución, no tengo nada que probar. Porque ya he dicho que una de las posibilidades es que tenga solución única. Si el sistema no tiene solución, tampoco tengo nada que probar. Porque ya he dicho, ya estoy viendo que se da la posibilidad de que no tenga solución. Entonces, en definitiva, lo que tengo que probar es que si no tiene solución única y sí tiene solución, entonces tiene infinito. Eso es lo que tengo. ¿De acuerdo? Entonces, supongamos en la demostración, supongamos que 1 y 2 no se cumplen.
Si como estoy suponiendo que dos no se cumple, quiere decir que no es cierto que no tenga solución. Si no es cierto que no tiene solución, no tiene solución. Pero además, como tampoco se cumple uno, estoy diciendo que la solución no es única. Entonces, tiene que haber por lo menos dos soluciones distintas. Por lo menos dos. Y entonces, existen X1 y X2 distintos, X1 distintos de X2, tales que A por X1 y A por X2 me dan B. Son dos soluciones. Existen dos soluciones distintas. Pero si esto es así, ¿cuánto va a dar A por X1 menos X2? Bueno, veamos. Lo seguro es que y fíjense cómo que uno va siempre a las propiedades básicas. Lo que no va a cambiar es el hecho de que el producto de matrices sea definitivo respecto a la suma y la resta. Entonces, esto seguro que es A por X1 menos A por X2. Yo puedo no saber cuánto da directamente A por X1 menos X2, pero sí sé que tiene que ser igual a A por X1 menos A por X2. Porque si no estaría contradiciendo la propiedad definitiva del producto de matrices respecto a la suma, que sé que vale. ¿Sí? Recording in progress. Quiere decir que la diferencia es solución del sistema homogéneo, ¿o no? ¿Sí? Por lo tanto, X1 menos X2, que no es cero, ¿por qué estoy seguro de que no es cero X1 menos X2? Porque son distintos. Porque la manera de que la resta es cero, que tengo iguales. Muy bien. Como X1 menos X2, que no es cero, es solución del sistema homogéneo A por X igual a cero. O sea, es solución del sistema homogéneo asociado a, porque tiene por matriz la multiplicar. Quiere decir que este sistema, el homogéneo, tiene una solución no trivial. Porque X1 menos X2 es solución y no puede ser cero. Porque estoy diciendo que X1 es distinto a X2. Sea, ahora, vamos a llamarle X0 a la diferencia de X1 menos X2. ¿Sí?
es obvio que, bueno, necesitamos un inmediato, que C por X0 también es solución del sistema homogéneo. ¿Por qué? Porque A por C por X0 es lo mismo que C por A por X0 y es lo que va a seguir dando C. O sea, ya que A por C por X0, y se recién en una demostración anterior la misma punta. O sea, C por 0 y eso va a ser. Además, C es un número real cualquiera y hay infinitos valores de C. Hay infinitos C. Lo único que me queda por probar, que es lo que voy a escribir acá, es que A por X1 más C por X2 es igual a A por X1 más C por A por X2 es lo mismo que B más C por B, o sea, es un múltiplo C' de B, y es solución del sistema. Que es lo que quiero probar también. ¿Qué es lo que estoy probando? La clave está acá, que hay infinitas soluciones del sistema homogéneo, porque hay infinitos valores de C. Entonces tiene que haber infinitas soluciones del sistema original, del sistema atómico, que no necesariamente el homogéneo. Bien. Por Vamos a formalizar, en la última parte de la clase, el concepto de base de una base, de un espacio de integral. El tema es el siguiente: cuando consideramos el conjunto generado por un conjunto de vectores, hay veces, les he pasado a ustedes los ejemplos, hay veces que nos sobran vectores. Cuando nosotros consideramos el conjunto de todas las combinaciones lineales de un conjunto dado de vectores, y algunos de los vectores ya son combinaciones lineales de nosotros, esos vectores es como que están de más en la descripción del espacio, porque no me aportan no me dan una dimensión distinta en definitiva, si lo pensamos desde el punto de vista geométrico. Concretamente, para definir un plano
Si yo tengo este vector que está sobre el plano y este vector que está sobre el plano, U, B, agregar más vectores que estén sobre el plano, no me cambian nada en la descripción del plano. Es decir, que el conjunto que generan estos dos vectores es el mismo que el conjunto que forman este y este, o que forman los cuatro. Ustedes me pueden decir perfectamente, y bueno, ¿por qué no es lo mismo que este y este? Sí, también es lo mismo. Bueno, ya miré estos dos primeros, ¿de acuerdo? Entonces me quedaría con estos dos. Y en esencias, el plano sigue siendo generado por dos vectores nada más. ¿De acuerdo? Esa es la idea intuitiva de láser. Es decir, ¿cuántos vectores le puedo sacar a un conjunto de generados para que me siga generando el mismo espacio? ¿De acuerdo? Sabemos que el generado es un espacio. Eso es el concepto de base. Y simplemente lo que hacemos es la formalización de qué tiene que pasar para que eso tenga una base. Y es muy sencillo. La respuesta en sí es muy sencillo. Un conjunto B sub 1, B sub 2, hasta B sub K, contenido en R, N, son todos vectores de Rn, fíjense que acá puse K y acá puse N, así que estoy diciendo que son números no tienen que ser iguales. Es base del generado por ese mismo conjunto, es base del generado por, aquí va de sub 1, de sub 2, si se cumplen dos condiciones. Las dos condiciones es simplemente que el conjunto sea linealmente independiente. Esta es la clave. Y que, segundo, generen el subespacio. O sea, ya nunca puede ser más grande en eso. Muy bueno. Esto hay que pensarlo. ¿Verdad? Por ejemplo, el conjunto formado por 1, 0 y 0, 1 el conjunto formado por el 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, es decir, el conjunto formado por E1 y E2, vectores de R2, el conjunto formado por E1, E2 y E3 en R3, son ejemplos de base. Este es base de R2, obviamente. Y este es base de R3. Ahora, ¿por qué? ¿Porque sí? No, no es porque sí. Porque responde a la definición. Bueno, que son linealmente independientes creo que es muy fácil de ver, porque la única manera de escribir el cero como combinación lineal de por 2 es multiplicándolo luego por 0. De cualquier otra manera es imposible que no se dé. Lo mismo pasa con esto. ¿De acuerdo? O sea que son linealmente independientes. Y en el caso de este, digamos que cualquier vector X, Y, Z que tenga R3 se puede escribir como X por E1 más Y por E2 más Z por E3.
Este me da la primera componente, este me proporciona la segunda y este me proporciona la tercera. ¿De acuerdo? Y hago X por este, más Y por este, más Z por este, la suma de estos tres me queda X y Z. O sea que generan el 3. Son linealmente dependientes, generan el espacio, por lo tanto son base de ese espacio. Y en general, el conjunto formado por los E sub I, o sea, E sub 1, E sub 2, hasta E sub N, será base de Rn. Y como son las bases más obvias que puedo encontrar en cualquier espacio, se llaman las bases canónicas. O bases estándar también, de Rn, las que están formadas por los vectores básicos, precisamente, los de sus cosas. Bueno, ya termino. Si yo considero el plano euclidio, el plano del pizarrón, el 1,0 sería este vector y el 0,1 sería este vector. ¿De acuerdo? Y claramente generan cualquier otro, o sea, generan todo R2 en el sentido de que cualquier vector que yo escriba sobre el plano lo voy a poder escribir como. Si yo tengo cualquier vector por aquí, XY, va a ser lo mismo que X por el E1 más Y por el E2, eso seguro. ¿Sí? Porque es X por el 1,0 más Y por el 0,1, eso me queda XY. ¿De acuerdo? Ahora, en la única base que yo tengo en R2, que es base de R2, estamos seguros. ¿Es la única base? No, no quiero. Si yo me pongo dos vectores que no sean paralelos, también van a generar. Van a cambiar los números, obviamente. Este ya no va a ser X y este ya no va a ser Y. Pero la suma me va a seguir dando XY. Siempre voy a poder encontrar números XY que van a resolver el sistema. ¿De acuerdo? Entonces, borro así. Tenemos la conclusión. ¿Sí? La conclusión es simplemente la siguiente. Es una observación. Todo subespacio no trivial tiene infinitas bases. Notar que el conjunto formado por el único vector como el vector nulo es un subespacio, pero este no tiene base. No tiene base. Ahora, fuera de ese, todos tienen base y además tienen infinitas bases. Lo que estoy diciendo en definitiva es que todos los demás